La bruma del tiempo es espesa, y bajo su manto, la historia oficial a menudo vela verdades que no se atrevieron a contarse a plena luz. Hemos memorizado los nombres, hemos reverenciado sus figuras, pero la Iglesia, en su sabiduría terrenal, decidió centrarse en el mensaje de vida, relegando a la sombra el sacrificio final de aquellos hombres. No son meras anécdotas de martirio. Son sellos, rituales finales de una fe que trascendió la carne, y cada muerte, más que un fin, fue un cierre simbólico a un capítulo de la enseñanza. El Evangelio canónico se vuelve elocuente al relatar la vida y las palabras del Maestro, pero se vuelve sospechosamente parco al describir la consumación de la misión de sus 12 pilares. Es en los Evangelios apócrifos, en los Hechos de los Apóstoles tardíos, en la tradición oral de las iglesias orientales y en los anales de los historiadores olvidados donde emerge el verdadero tapiz de su destino, un mosaico de dolor, éxtasis, sobre todo, propósito. Olvidemos la imagen pulcra y santificada del final. La historia que la mayoría conoce termina con Pentecostés. Pero, ¿qué ocurrió cuando esos 12 hombres, imbuidos de un fuego que no era de este mundo, se dispersaron por las 4 esquinas de la tierra conocida? Se convirtieron en guerreros del Espíritu, y sus campos de batalla fueron las plazas de Roma, los templos de la India, las estepas de Estitia y las arenas de Egipto. Y la muerte que encontraron no fue accidental, sino un acto final de predestinación, un eco del sacrificio de su Maestro. Comencemos con Pedro, la roca, el que negó 3 veces al amanecer y recibió las llaves del reino. Su destino, bien conocido, es, sin embargo, con de una capa de significado más profunda. No murió simplemente crucificado en Roma bajo el mandato de Nerón. Exigió, según la tradición de Orígenes, ser crucificado cabeza abajo. Este no es un acto de humildad pasiva, sino un simbolismo esotérico potente. Morir boca abajo es invertir la visión del mundo. Es rechazar la realidad terrenal como la verdad última. Para Pedro, el discípulo que vio a Jesús caminar sobre las aguas y lo vio transfigurarse, esta postura final significaba que la verdadera realidad estaba en el reino que ascendía, no en el mundo que decaía. Su cruz, una ate invertida, se convirtió en el sello de la inversión de valores que el cristianismo primitivo proponía. Los últimos serán primeros, y el que quiera salvar su vida, la perderá. Luego está Pablo, el apóstol de los gentiles, que aunque no era uno de los 12 originales, es inseparable de su legado. Su muerte por decapitación era la forma de martirio más honorable reservada a los ciudadanos romanos. Pero el hacha que separó su cabeza del cuerpo no fue solo un instrumento de ejecución. En la tradición gnóstica y esotérica, la decapitación es a menudo vista como la separación del intelecto, la cabeza, de las pasiones mundanas, el cuerpo. Pablo, el gran teólogo, el hombre que convirtió la ley en gracia a través de la razón divina, culminó su vida con un acto que simbolizaba la liberación del espíritu pensante de la prisión de la carne, un éxtasis intelectual final. Su mensaje, disperso por el mundo, fue sellado con un derramamiento de sangre que validó la supremacía del lobo sobre la materia. Pensemos en Andrés, hermano de Pedro, el que primero encontró a Jesús y lo presentó. Su jornada lo llevó a Grecia, a Patras, donde, según los Hechos de Andrés, fue condenado a morir en una cruz de Cusata, la cruz en forma de X, conocida hoy como la cruz de San Andrés. Este no es un detalle casual. La 10ª, o chi en griego, es la primera letra de Cristos. Pero más allá de eso, la 10ª es un antiguo símbolo geométrico y cosmológico, un punto de intersección, un portal. Representa la conjunción de opuestos, espíritu y materia, cielo y tierra, vida y muerte. Andrés no murió colgado verticalmente, sino en un punto de equilibrio dinámico, su cuerpo extendido en la forma del mundo manifestado y la dualidad. La agonía prolongada en esa cruz en forma de portal se dice que fue una meditación estática de 2 días, donde predicó a la multitud hasta su último aliento, convirtiendo su muerte en una enseñanza viviente sobre el puente entre dimensiones. El destino de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, es uno de los pocos registrados en el Nuevo Testamento. Murió por la espada en Jerusalén bajo Herodes Agripa, siendo el primer apóstol en sellar su testimonio con la vida. La muerte por la espada, un instrumento de justicia o guerra, es rápida y directa.
Simboliza la ejecución de la voluntad, la inmediatez de la verdad divina confrontando el poder terrenal. Sin embargo, su legado esotérico es inmenso. La tradición lo lleva a España, a lo que se convertiría en Santiago de Compostela, un lugar que, mucho antes del cristianismo, era un punto de poder, el Finisterrae, el final de la tierra. Su cuerpo, milagrosamente transportado, yace en un lugar que era la desembocadura de la Vía Láctea en la tierra, la ruta de las estrellas. Su muerte en Jerusalén y su descanso final en el extremo occidental del mundo conocido es un viaje solar simbólico, un descenso y ascenso que resuena con los misterios de Osiris y Apolo. El sol que muere en el oeste renace. Hablemos de Juan, el discípulo amado, el único que, según la tradición más aceptada, no murió de martirio. Su vida se extiende hasta la vejez en Efeso, pero su no martirio es un misterio en sí mismo. La tradición nos habla de un intento fallido de matarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo en Roma, del que salió ileso. El aceite, un símbolo de unción, iluminación y el Espíritu Santo, no pudo consumir al que encarnaba el amor divino y la revelación, el Apocalipsis. Juan representa el camino del conocimiento y la permanencia, el testimonio que sobrevive a la persecución. Su muerte, un tránsito pacífico y envuelto en misterio, es el sello de que el amor es la única fuerza que la muerte no puede subyugar. Él no necesitaba la sangre del mártir, pues ya había bebido el cáliz del sufrimiento al pie de la cruz. Profundicemos en Felipe, originario de Betsaida. Su viaje lo llevó a Frigia, a Hierápolis, un lugar famoso por sus aguas termales sagradas, un antiguo centro de culto pagano. Aquí, la tradición nos dice que fue apedreado y luego crucificado, o crucificado de cabeza. El apedreamiento era el castigo de la ley mosaica para la blasfemia o la idolatría. Morir por las piedras, los elementos más primarios de la tierra, es ser enterrado antes de la tumba, fusionarse con la materia que intentaba negarlo. Su crucifixión de cabeza, como la de Pedro, es un acto de inversión, un rechazo del orden terrenal. Pero en el contexto de Hierápolis, una ciudad de aguas curativas, su muerte es la purificación final a través del castigo, la sanación definitiva del cuerpo mortal a través de su disolución violenta. Consideremos a Bartolomé, a quien a menudo se identifica con Natanael, aquel de quien Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Su misión lo llevó a los confines, a la India y a la Gran Armenia. Su martirio es quizás el más visceral y simbólicamente brutal. Fue desollado vivo y luego decapitado. El desollamiento, la remoción de la piel, la capa externa que define nuestra individualidad física y la separa del mundo, es un acto de desnudez ritual extrema. En la alquimia espiritual, es la eliminación del ego, la corteza ilusoria de la personalidad. Bartolomé, el hombre sin engaño, murió revelando su esencia pura, su verdad interior sin velos. Su cuerpo desollado se convirtió en el mapa de su alma expuesta, un testimonio de que la verdad no teme ser despojada de todas sus defensas y apariencias. Tomás, el gemelo, Dídimos, el escéptico que necesitaba tocar las llagas, fue que viajó más lejos, hasta la India, fundando comunidades que aún existen. Su escepticismo inicial se transformó en un celo misionero que lo llevó al subcontinente, un lugar de profundos y antiguos misterios espirituales. Murió en Milapore, cerca de Madrás, atravesado por lanzas o saetas por orden de un rey local. La lanza es un símbolo de discriminación, de la penetración de la verdad en la oscuridad y de la voluntad divina. La forma en que fue asesinado, según algunas versiones, mientras estaba en oración, fue atacado por un brahmán, lo liga a los arquetipos de los guerreros espirituales que caen en batalla, su cuerpo convertido en un receptáculo de heridas luminosas. Tomás, el que dudó y luego creyó plenamente, fue penetrando la luz de su fe hasta el último aliento, su vida terminada por un instrumento que simboliza la autoridad y la decisión. Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos que lo dejó todo para seguir al Maestro. Su evangelio, con su énfasis en el cumplimiento de las profecías y la ley, es la puerta de entrada a la fe. Las tradiciones sobre su muerte son variadas, llevándolo a Etiopía o a Persia. En Etiopía, fue presuntamente apuñalado o golpeado hasta la muerte por orden de un rey pagano, después de que Mateo hubiera interferido con el matrimonio real, predicando la castidad. La muerte por la espada o un arma similar, en este contexto, es la confrontación directa de la autoridad moral con el poder carnal. Mateo,
que manejó el dinero y las cuentas del César, murió desafiando la opulencia y la lujuria del poder terrenal, demostrando que su tesoro ya no estaba en la tierra, sino en el cielo. Su martirio es el ajuste de cuentas final, el pago supremo de su deuda con Dios. Santiago el Menor, o el Justo, que fue un líder vital de la primera iglesia en Jerusalén, era conocido por su ascetismo y su devoción a la ley. Los hechos de Santiago y otros escritos, como los de Josefo, relatan que, debido a su predicación en el templo, fue arrojado desde un pináculo del templo. Al sobrevivir a la caída, fue golpeado hasta la muerte con un garrote o una maza por un batanero. El templo era el corazón físico del judaísmo, y su muerte allí es un sacrificio en el altar del antiguo pacto, un rito de transición. Ser golpeado con un instrumento de batán, para ablandar la ropa, es un acto de purificación violenta, la fuerza bruta aplastando la rectitud. Santiago, el Justo, fue ablandado y triturado por la dureza de la ley que él predicaba en su nueva forma, sellando con su cuerpo la ruptura definitiva entre el cristianismo y el judaísmo ortodoxo. Judas Tadeo, o simplemente Tadeo, que a menudo se le relaciona con la misión a Mesopotamia y Persia. Se le atribuye haber sido golpeado hasta la muerte con un hacha junto con Simón el Celote. El hacha, una herramienta de carpintero, pero también un símbolo de juicio y corte, representa la separación definitiva entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. La muerte por hacha es un juicio inmediato, un final decisivo y sin apelación. En su misión a Persia, una tierra de dualismo, zoroastrismo, su muerte por un golpe que parte la unidad simboliza el rechazo de su monoteísmo por el politeísmo o la dualidad persa, y a la vez el golpe final que instaura la unidad del espíritu. Finalmente, Simón el Celote, el que perteneció a un movimiento político-religioso de ferviente nacionalismo judío. Su transformación es de la revolución terrenal a la revolución espiritual. Su martirio, a menudo ligado al de Judas Tadeo, lo sitúa en Persia, o en otras tradiciones, en Britania. Se dice que fue aserrado por la mitad. El aserrado es una de las formas de ejecución más gráficas y dolorosas, un desmembramiento ritual lento y metódico. Simbólicamente, es la división de la unidad, la separación de opuestos en la carne, reflejando el conflicto interno que debió haber vivido al transicionar de la lucha política a la espiritual. Morir dividido es un recordatorio de que la verdad se encuentra más allá de las divisiones de este mundo, y que la integridad del espíritu no puede ser partida por ninguna sierra terrenal. Y el 12º hombre, Matías, elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, cuyo final trágico y autosellado con el suicidio es la anticonsumación de la misión. Matías, el apóstol de repuesto, es el menos conocido. Se cree que predicó en el Cáucaso o en Etiopía. Su muerte se relata como crucifixión o decapitación. Su destino, en cierto sentido, fue absorber el karma del traidor, ocupar su vacío físico y espiritual. Su muerte es un eco de la de su maestro, una crucifixión vicaria que limpia el lugar manchado por Iscariote. Matías es el sacrificio silencioso, el que completa el número sagrado del 12 y permite que el ciclo de la misión se cierre con plenitud. Cada una de estas muertes no es un evento fortuito, sino una parábola final, un sello esotérico. La Iglesia, al canonizar el Evangelio, se centró en la resurrección y el mensaje de vida eterna. Pero al hacerlo, ocultó el simbolismo crudo y profundo de estas muertes. Estas muertes no son solo un recordatorio de la persecución, son un manual de la alquimia espiritual a través del sufrimiento. Nos dicen que la consumación de la fe requiere el sacrificio de la personalidad, Bartolomé, la inversión de la perspectiva, Pedro y Felipe, el trituramiento del ego mundano, Santiago el Menor, y la penetración de la verdad, Tomás y Pablo. Estos apóstoles, al dispersarse, no solo llevaron el mensaje a diferentes tierras, sino que encarnaron diferentes facetas del arquetipo crístico y la sellaron con sus finales. La geografía de sus muertes es un mapa místico de la difusión del Evangelio. Desde la Roma de Pedro hasta la India de Tomás, un círculo mágico que abarca el mundo conocido. Su sangre se convirtió en la tinta indeleble de una nueva era, un sacramento final que validó cada palabra que habían oído del Maestro. El silencio de los evangelios canónicos sobre este tema no fue un descuido, sino quizás una omisión intencional, para que el foco se mantuviera en el milagro de la vida y no en la dura realidad del proceso de la muerte, que a menudo es la verdadera puerta hacia el conocimiento superior. La tradición oculta siempre ha visto en estos martirios una serie de iniciaciones post-mortem. No murieron, fueron transmutados. Su agonía fue el crisol final. Ellos no solo creían en la resurrección,
La demostraron a través de la manera en que enfrentaron el fin de la carne, con una alegría sobrenatural que a menudo se describe en los hechos apócrifos. La muerte para ellos no era el fracaso, sino el ascenso final, el último paso de la vía dolorosa de la existencia. El verdadero secreto no contado sobre sus muertes no reside en el como físico, en la herramienta utilizada, sino en el significado simbólico de cada herramienta y de cada lugar. No es solo que los apóstoles murieron por la fe, sino que murieron de la manera que debían morir para completar su arquetipo y sellar la enseñanza que habían recibido. Sus cuerpos disueltos se convirtieron en la semilla de la Iglesia, no solo metafóricamente, sino como puntos focales de poder espiritual en los lugares donde cayeron. Tomás en India, en la cuna de los grandes pensamientos, selló la conexión profunda entre el Oriente y el mensaje de Jesús, una conexión que la Iglesia occidental a menudo ha querido olvidar. Andrés en su cruz en X dejó un símbolo de equilibrio y portal en el corazón de la filosofía griega. Bartolomé, al ser desollado, se convirtió en el patrono de aquellos que buscan la verdad desnuda, la esencia sin máscara. El conocimiento de estos finales transforma la figura de los apóstoles de meros santos a grandes iniciados, cada uno con una prueba final diseñada a la medida de su alma y su misión. La fe cristiana se construyó no solo sobre el milagro de la resurrección, sino sobre la voluntad inquebrantable de estos 12 hombres de morir por su verdad de la manera más reveladora y poderosa posible. Sus muertes son el Evangelio silencioso, una enseñanza inscrita en la tierra y en el alma del mundo. La esencia de esta enseñanza olvidada es que la muerte no es una tragedia sino el acto de servicio supremo. Es la culminación del voto iniciático. Los 12, al igual que su maestro, entendieron que el mensaje no era solo sobre cómo vivir, sino fundamentalmente sobre cómo trascender la vida, por lo tanto, la muerte misma. La Iglesia, al enfatizar la vida y la pureza, diluyó el poder crudo y transformador de estos finales violentos. Hemos llegado a la mitad de nuestro viaje, pero el velo apenas comienza a levantarse. Aún debemos explorar el destino de las mujeres apóstoles, el legado esotérico de sus reliquias y cómo sus muertes moldearon la geografía mística del mundo, estableciendo líneas de poder que aún hoy resuenan. El secreto de los 12 es el secreto de la transformación final. El viaje a través del Evangelio silencioso de los apóstoles nos dejó al borde del abismo de la revelación. Si la primera parte desveló el simbolismo crudo y profundo de sus martirios, ahora debemos adentrarnos en las enseñanzas olvidadas que estas muertes inscribieron en la geografía y la conciencia del mundo. La Iglesia, al velar el final de estos hombres, ocultó no solo anécdotas sangrientas, sino una geometría sagrada del sacrificio y el testimonio de las mujeres que continuaron la misión. El concepto de que los apóstoles murieron de la manera que debían morir no es una coincidencia histórica, sino una clave para entender la arquitectura esotérica del cristianismo primitivo. Cada instrumento de su martirio, cada lugar de su tumba, se convirtió en un punto de poder, un portal a través del cual la energía de su fe se ancló en la materia. Pensemos en el legado de la sangre dispersa. La sangre de Pedro en Roma, crucificado cabeza abajo, no solo fundó la sede papal, sino que, simbólicamente, invirtió la autoridad del imperio. La capital de poder terrenal se convirtió en la capital de la autoridad espiritual, un acto de alquimia política y mística. Su muerte es la piedra de toque que subyuga la espada imperial al yugo del pescador. La sangre de Tomás en India estableció un puente que la historia occidental a menudo ignora. Al morir en un subcontinente de profunda espiritualidad, el mensaje de Jesús se demostró como universal y capaz de dialogar con las enseñanzas védicas y budistas. Su sepulcro no es solo una tumba, es el testimonio físico de que el logos cristiano es compatible con la búsqueda de la verdad oriental. La lanza que lo atravesó en Milapore perforó el velo de la geografía, uniendo el Mediterráneo con el Índico en un vínculo espiritual oculto. La dispersión de los 12 cuerpos, o sus reliquias, por el mundo conocido, Europa, Asia, África, creó lo que podríamos llamar el mandala de los apóstoles. Es una red energética que sostiene la fe. El cuerpo de Santiago el Mayor, transportado milagrosamente a Compostela en la Finisterrae, marca el extremo occidental del mundo espiritual. Su tumba se convierte en el imán que atrae a los peregrinos por la Vía Láctea,
una ruta de iniciación que replica el viaje del alma a través de las estrellas hacia el renacimiento, un eco de los antiguos misterios de Eleusis. El peregrino que camina el camino de Santiago no solo honra al apóstol, sino que recorre simbólicamente el camino de la muerte y resurrección que Santiago selló con su propia vida. ¿Y qué hay de las enseñanzas directas de Jesús que se pierden sin este contexto? Los evangelios canónicos nos hablan de Jesús pidiendo a Santiago y Juan si pueden beber de su cáliz y ser bautizados con su bautismo, Marcos 10 y 38. Esta pregunta es la clave esotérica a la que nos referimos. No se refiere a un trago literal, sino a aceptar el sufrimiento y la muerte como el rito de iniciación final. Al morir con violencia, de las maneras más simbólicamente cargadas, los apóstoles no solo respondieron sí, podemos, sino que demostraron que habían bebido el cáliz hasta la última gota, transformando su final en un espejo del Gólgota. Su martirio es la confirmación práctica de la teología crística. Pero esta historia está incompleta sin abordar el rol oculto de las mujeres. Los evangelios apócrifos y las tradiciones gnósticas, a menudo reprimidas por la ortodoxia, nos revelan que la misión no fue solo masculina. María Magdalena, a quien Jesús enseñó secretos que no fueron compartidos con los 12, según el Evangelio de María, se convierte en la apóstol de los apóstoles. Su misión post-resurrección no se registra con detalles geográficos de martirio, sino con la persecución implacable de su mensaje sobre el conocimiento interior y la unidad de los opuestos. La tradición celta y provenzal sitúa a la Magdalena en el sur de Francia, donde, según se cuenta, predicó la sabiduría esotérica que recibió directamente del Maestro. Su final, un tránsito místico en una cueva o ermita, simboliza el camino interior de la gnosis, un contraste deliberado con las muertes violentas de los hombres. Ella representa el legado que no muere por la espada, sino que se oculta en el corazón y sobrevive al paso del tiempo. Su secreto no contado es su propia apostolicidad y la supervivencia de su enseñanza fuera de las estructuras eclesiásticas. Otro caso es el de Santa Tecla, una discípula de Pablo. Los hechos de Pablo y Tecla relatan cómo ella fue constantemente perseguida, expuesta a fieras, al fuego y a la tortura, y siempre salvada por intervención divina. Su vida es un martirio continuo sin la consumación fatal. Tecla simboliza la resistencia inquebrantable del espíritu femenino y el mensaje de que la fe verdadera es, en sí misma, una armadura invencible. El relato de sus escapes milagrosos es la narrativa de la Iglesia sobreviviendo la persecución personificada en una mujer. La supresión de estas narrativas femeninas en el canon no fue un simple sexismo. Fue una decisión teológica para priorizar la estructura jerárquica, los 12, y el sacrificio público, el martirio, sobre la iluminación interior, la gnosis y el liderazgo espiritual, la Magdalena y Tecla. Al ocultar los finales, la Iglesia simplificó la teología, haciendo que el camino pareciera más uniforme y accesible, pero sacrificó la profundidad esotérica y el simbolismo dual de la misión. Volviendo al simbolismo de la herramienta de la muerte, analicemos a Simón el Celote y su destino de ser aserrado. Esta muerte no es solo brutal, es un eco de antiguas tradiciones gnósticas sobre la división del ser y la reunificación. El aserrado separa la unidad física en dos mitades, un reflejo del mundo de la dualidad, luz/oscuridad, espíritu/materia, en el que vivimos. Simón, el antiguo revolucionario, al morir dividido, nos enseña que el verdadero celote es aquel que ha superado las divisiones de la política y la carne, alcanzando la unidad espiritual justo en el momento de la fragmentación física. Es la paradoja de la trascendencia. En el caso de Bartolomé, desollado vivo, esta purga de la piel se relaciona con los misterios de la iniciación. En muchas culturas antiguas, el cambio de piel simbolizaba la muerte y el renacimiento. Los chamanes y los iniciados a menudo pasaban por rituales que simbolizaban el despojo de la identidad vieja. Bartolomé, el hombre sin engaño, muere en el ritual supremo de la autenticidad, despojado de toda apariencia terrenal para revelar su esencia luminosa. Su muerte es la lección de la transparencia espiritual, un llamado a vivir sin máscaras, cueste lo que cueste. El secreto no contado es que los martirios de los apóstoles son, en esencia, 20.000 palabras sobre la teología del cierre. No hay finales accidentales en el plan divino, ni en el relato místico.
Cada hombre selló con su sangre un atributo particular de la enseñanza de Jesús. Asterisco Pedro, la inversión del poder. Asterisco Andrés, el portal de la dualidad. Asterisco Santiago Mayor, el viaje de la luz solar. Asterisco Juan, la permanencia del amor, no muerte. Asterisco Felipe, la fusión con la materia por apedreamiento. Asterisco Bartolomé, la desnudez de la verdad. Asterisco Tomás, la penetración de la duda. Asterisco Mateo, el ajuste de cuentas. Asterisco Santiago el Menor, el trituramiento del antiguo yo. Asterisco Judas Tadeo, el juicio y la unidad. Asterisco Simón, la superación de la dualidad. Asterisco Pablo, la liberación del intelecto. Al estudiar sus finales, estamos leyendo el capítulo final del Evangelio, escrito no con tinta, sino con sangre y codificado con símbolos de tortura. Esta lectura nos obliga a ver la fe no como una historia sencilla de moralidad, sino como un proceso alquímico brutal y glorioso de autotransmutación. La tradición oculta y los evangelios apócrifos, como los Hechos de Tomás o los Hechos de Andrés, no se centraron en la vida terrenal de Jesús, sino en el viaje de sus seguidores y los milagros post-ascensión. Esto se debe a que el verdadero foco de estas tradiciones era la aplicación práctica y extrema de la enseñanza. El cómo murieron los 12 se convierte en el modelo de cómo debe morir el ego del iniciado para que nazca el espíritu crístico. El olvido de estos detalles por parte de la Iglesia oficial no es un error, sino una selección deliberada para construir una narrativa de obediencia y estructura en lugar de una de gnosis y riesgo personal. El verdadero conocimiento es arriesgado, demanda la vida, no solo el diezmo. El secreto no contado de sus muertes es el recordatorio de que el camino espiritual es la renuncia total, la entrega del cuerpo como la última y más poderosa herramienta de evangelización. Su final es un grito silencioso a través de los milenios. La única forma de vivir plenamente la verdad es estar dispuesto a morir por ella en un acto de propósito y simbolismo. La fe no es una creencia cómoda, es un rito de paso violento hacia la inmortalidad. Sus tumbas, esparcidas por el mundo, son cápsulas del tiempo espiritual, y el conocimiento de su martirio es la llave que abre estos sellos. Cada vez que recordamos la cruz en X de Andrés o el desollamiento de Bartolomé, no estamos meditando en el horror, sino en la máxima expresión de la liberación del espíritu. El miedo a la muerte es el gran obstáculo de la conciencia. Ellos lo desmantelaron con un acto final de sabiduría. Este conocimiento, guardado en las bibliotecas secretas de las órdenes místicas y en las tradiciones de las iglesias orientales que no pasaron por el filtro de la censura romana, es la herencia oculta de la fe. Es una llamada a buscar no solo la vida de Jesús, sino la muerte de sus apóstoles como la verdadera enseñanza final sobre el poder del Espíritu sobre la carne y sobre el significado último de la consagración total. El velo ha sido levantado. La historia de sus vidas nos dio la luz. La historia de sus muertes nos da el camino. Si esta inmersión en los secretos olvidados te ha revelado una nueva dimensión de la fe y el sacrificio, te invitamos a profundizar en la sabiduría que la historia ha intentado ocultar. Suscríbete para unirte a nuestra búsqueda continua de la verdad. Deja un me gusta si sientes que esta narración merece ser contada. Y, sobre todo, comparte en los comentarios tu reflexión sobre cuál de estos martirios te parece el más simbólico y por qué. Tu voz es el eco que mantiene viva la verdad no contada.